Bien, estamos de vuelta. Conversábamos antes con Silvia Di Flori y les recordamos que estos bloques que ustedes escuchan y ven en la radio, en Clase B en este momento, van a estar en YouTube disponibles. Sí, señora. Para rever lo que quieran. Pueden aparte aprovechar, esperan, van, ven la peli, después vuelven a ver la nota con toda la data encima. Con toda la información. Bueno, Nancy, en este momento vamos a dedicarnos a hablar un poquitito sobre una serie. Sí, señora. Que se estrenó recientemente en Star Plus. Nos referimos a Santa Evita. Bien que abrimos un poco las plataformas, que a veces uno está ahí como dando. No, hay que ver en otras cosas, rosca. hay que ver en otros lados. Y bueno, justamente Star Plus estrenó esta serie que se llama Santa Evita, una serie de 7 episodios basada en la novela homónima de Tomás Eloy Martín. Es una novela que tiene muchos años, no es una novela reciente. No. Adaptada por Marcela Gerti y Pamela Rementería. Ellas fueron las trabajadoras de la adaptación y en el guión. Y se trata sobre la muerte de Eva y el posterior destino del cuerpo, que bueno, fue embalsamado y después tuvo como un recorrido bastante oscuro. Exacto. A través de la historia. Y esta serie, bueno, viene como a contarnos desde ese lugar con mucha carga ficcional. Esto es interesante. Sí. Muchísima carga ficcional. De hecho, algo que ya plantea el primer episodio, pero que nada, el autor mismo de la novela y demás descartan de plano, es esto de presentarnos a una Eva que una vez embalsamada tuvo 5 copias de su cuerpo, 4 copias más de su cuerpo, que bueno, nada, tuvieron como un recorrido justamente que despistaba a las personas que querían hacerse de ese cuerpo y demás. Bueno, todo esto es parte de la construcción de ficción sobre esta historia, que está ahí para aportar mucho narrativamente, ¿no? Para aportar mucho dramáticamente, aportar mucho al conflicto. Sí. Porque tenemos algunos personajes justamente que son como... Hay miles de actores y actrices en esta serie. Por favor. Todos están. El que le sirve el tecito es el Sí. que viste en la otra película, el no sé qué. Todos son Tal cual. conocidos. Para los que vemos cine argentino, Bueno, sí. mucho más, porque ves un montón de películas más independientes y los reconoces. Pero tenemos, bueno, por supuesto, a Natalia Oreiro en el papel de Eva. Ahora vamos a desarrollar. Tenemos a Ernesto Alterio. Sí, Que seguimos hablamos hablando de los alterios. Exactamente. Como Carlos Mori Koenig. Que es muy importante, ¿eh? Es un personaje muy importante. Él es como el núcleo del conflicto para la serie, por lo menos en un principio, porque es él el que va a querer apoderarse de este cuerpo, el que va a tener como la misión de hacerlo, y el que evidentemente tiene una conexión con Eva particular que hace que verdaderamente esto de la posibilidad de que haya un cuerpo falso, de que no sea él el que no sea el verdadero, o qué sucede con ese cuerpo y demás, a él lo vuelve muy loco. Entonces es como en él está el núcleo del conflicto. Hay una obsesión ahí. Hay una obsesión tremenda. Tenemos a Darío Grandinetti como un Juan Domingo Perón, muy tranqui. Sí, tampoco tiene una tranqui. participación, digamos, no está enfocada en él como para personaje la serie. Y a Diego Velázquez como Mariano Vázquez, que es un periodista que años después, en el 77, investiga sobre el recorrido de este cuerpo y un posible retorno a Buenos Aires, ¿sí? A Buenos Aires, digamos, como a la luz de tener este cuerpo devuelto a Juan Domingo Perón. Bueno, Nancy. Victoria. Estuvimos viendo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Bien, Vamos a sí, yo empezar también. Vamos a empezar por un bien. Vamos a empezar por bien, sí. Algo que justamente habíamos hablado cuando comentamos que se venía el estreno, porque justamente la plataforma le está dando bastante peso en lo que es las publicidades de calle y demás, mucha imagen dando vueltas de la serie.
justamente hablábamos de esto de que ya son esas imágenes del cuerpo de Eva, ¿no? Las que vemos en las gráficas y demás. Ya eso era como llamativo. Que ya nos llamaba la atención el hecho de que realmente estaban poniendo el hincapié en una Eva ya fallecida, ¿no? Que era algo que mencionábamos, que es un personaje como que siempre se recuerda desde la vida y desde lo vital y desde la pulsión más enérgica. Desde la cuestión de la fuerza, totalmente. Y que era como muy, para mí, muy jugado, que todo esto tuviera que ver con el cuerpo y además con la manipulación de un cuerpo, que es algo aún más sensible, que es hasta dónde contamos, hasta dónde mostramos. Sí. Estás hablando de una figura recontra importante y tenés que trabajar con un físico que, bueno, que va a ser intervenido para bien y para mal. Totalmente. Entonces es como algo muy fuerte, muy tremendo, que para mí va a tener una cintura importante. Sí, y justamente la serie arranca con el último día de vida de ella y arranca con momentos antes de su muerte, o sea que ese mismo de jugársela desde las gráficas está también desde lo narrativo, porque la tipa se te muere al minuto 3. Sí, no sé, una cosa así. Sí, total. O sea, está planteado desde el vamos, lo cual no significa que no vamos a poder verla a ella en acción, sino que va a jugar un poco justamente con líneas de tiempo que nos van a ir llevando a verla a ella en distintos momentos de su vida y vamos a ir como reconstruyendo ese personaje bastante centrado en ella, ahí en ese caso sí, y por el otro lado tenemos esa otra parte que es ese recorrido del cuerpo y ese toqueteo del cuerpo muerto, de qué hacer y qué no, que también se plantea desde un principio, porque tenemos a una familia que le quiere dar santa sepultura, digamos, en su tradición, y a una especie de pueblo, vamos a decir, porque en realidad no creo que la gente estuviera fuera diciendo por favor embalsámenla si la vemos, pero esta idea de que ya ella pertenece al pueblo y que entonces hay que hacer otra cosa con ese cuerpo porque tiene que estar para la gente, ¿no? Y tiene que estar como viva, verse viva para siempre. Y esa idea de la conservación. Sí. Sí. Sí, hay algo de la reconstrucción de su vida, ¿no? Es inevitable tratar de entender, bueno, cómo llega a todo aquello que estamos viendo, pero sí me parece interesante que lo más fuerte, el peso más grande, dramático, está en el después. En el después de la muerte. Y desde ese lugar me parece interesante porque, bueno, si bien ella es la figura central de la serie, es muy difícil, ¿no? Como trabajar con un personaje que no está, que no acciona. Y acá es donde aparece mucho de lo místico. Uh-huh. Y es como donde aparece lo que a mí más me gusta de lo que estuve viendo. Bueno, hay unas escenas, obviamente está Diego Cremonesi, no en todo está Diego Cremonesi, pero hay para mí una escena que es muy fantástica, que tiene que ver con el traslado del cuerpo en el medio de una noche. Y hay algo, bueno, de la noche, la oscuridad y lo fantasmagórico, que es tremendo. Y este personaje que interpreta Diego Cremonesi empieza como a paranoiquear con este cuerpo, respira, se está moviendo y empieza como a tener una especie de alucinación, te diría casi, paranoica, que me parece súper interesante. Me parece que le da como una fuerza muy importante a la figura, que incluso después de muerta seguía como imponiéndose en la psiquis de las demás personas, ¿no? Claro, bueno, de sus enemigos. Sí, ¿por qué es tan importante si eso no es? ¿Por qué es tan importante dónde está ese cuerpo, no? También pone en juego todas esas cosas. Y la reconstrucción de ella viva como personaje también se da a partir de esos otros que la conocieron, ¿no? Es como este periodista yendo a investigar, conociendo al tipo que la peinó y que la hizo rubia, ¿no? Como toda esa cosa también tiene una mística, porque es como va a hablar con el tipo que dice yo la hice rubia, ¿no? Y yo la convencí. Y el rodete también. Y el rodete también, ¿no? Y como todo eso es importante. ¿Por qué? Porque forma parte como de la iconografía de ella. Exacto, de una cosa que ya es iconográfica. Ya estamos hablando de alguien que pasó a ser un ícono y no una persona. Y justamente el trabajar desde el cuerpo, desde la posibilidad de la duplicación de ese cuerpo y demás, trabaja mucho esta idea de ícono y de la fuerza que eso puede tener. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que para mí es muy satisfactorio lo visto, y me parece que este es un ejemplo de cómo hablar de algo real desde la ficción. Me parece que
esto es lo que está bueno, ¿no? Es decir, aprovechar para decir, bueno, podemos ser súper rigurosos, pero también podemos decir que hay 4 copias de un cuerpo, no preguntarnos exactamente cómo puede ser y construir una narración a propósito de eso, empezar a poner climas fantasmagóricos en el medio y, bueno, jugar con lo que el audiovisual puede darnos en cuanto a sensaciones, ¿no? Y también, volviendo a algo que hablábamos incluso afuera del aire, por también la película anterior, el documental del que estábamos hablando, esta idea de hay muchas cosas de determinadas épocas de la historia de nuestro país en donde sabemos que hubo mucho secretismo en muchos lugares y muchos lugares de poder, ¿no? Entonces también eso abre mucho el juego a que nos imaginemos qué es lo que pasó adentro de esas salas en donde tomaban determinadas decisiones, porque esas cosas realmente se manejaron con un nivel de secreto bastante grande, ¿no? Y entonces nos permite justamente jugar a, bueno, yo digo que pasó esto. Sí, sí. Y es un juguemos a que fue por acá y te lo cuento como a mí se me ocurre. Y vale. Y vale, si total no sabemos. Es válido porque nos sirve para que haya mucha más tensión en la historia. Digo, la verdad es que la apertura en el momento de toda la línea que tiene que ver con el periodista está espectacular y tiene como vida propia también. Porque ahí ya directamente no tenemos a priori la figura del cuerpo en esa línea dramática, que sin embargo está muy bien construida, hay como una cuestión de sensación de peligro, que en este caso está no usada para generar conciencia de, que es lo que suele suceder con estos relatos, ¿no? Como, bueno, quiero que se refleje el miedo para que la gente entienda el miedo. Acá en realidad está usado en favor de un clima narrativo y eso me parece que le suma muchísimo y que todo el resto de conciencia que uno pueda tomar o no va por otro lado, no va exclusivamente por tratar de ser rigurosos con no meterse con tal cosa o sí meterse con tal otra, ¿no? Como no va por ahí. Sí, me parece que en ese sentido también cada época está muy bien pintada, ¿no? Como esa idea del clima de época, no de centralizar en determinadas circunstancias, sino de generar como un contexto, ¿no? Que acompañe a esos personajes y que sea creíble y razonable para esos personajes, está muy bien logrado. Bueno, Nancy, la verdad, a priori súper positivo. Vamos a ver cuáles son las repercusiones también, porque esto está recién estrenado, así que va a haber como más cositas para pensar, creo yo. Seguramente. Así que bueno, vamos a ir cerrando este programa del día de hoy, si te parece. Yo diría. Vamos a mandarle un saludo a la gente de Radio Ausonia que nos acompañó del otro lado, desde Santa Fe, como nuestra radio repetidora amiga. A la gente del otro lado del estudio, que en este momento está Beto. Brian se quedó todo el programa, un capo total. ¡Feliz cumpleaños a Brian! ¡Feliz cumpleaños, Brian! ¡Feliz cumpleaños! A Edu, que acaba de llegar, Beto, Diego, la gente que está del otro lado. Se aplaude. Se aplaude a sí mismo. Dijiste Diego a sí mismo. Dijiste Diego. No, esperó a que digan Diego para que lo diga. Él dice que está aplaudiendo a Brian. Bueno, vamos a hacerle cuenta de que sí. A ver. Pensé que iba a hablar. Sí, yo también dije, se va a defender. Pensé que había llegado al punto de querer defenderse al aire. Sí, yo también, pero no. Nos engañó. Hemos sido engañados. El ballet cósmico ha empezado. Así que bueno, Nancy, nosotras nos vamos a reencontrar la semana que viene. Así es. Novedades. Antes de la semana que viene, subimos con Sucesos Argentinos una especie de spin-off que se llama Sucesos Imposibles. Y hablamos de Olaf, la película de Cristina Agüero, que es una cosa imposible, justamente. Es imposible. Así que bueno, se los dejo ahí por si tienen ganas de ir a indignarse junto con Claro, Vicky, hoy hablamos de cosas lindas, pero les dejo igual esta cosita del horror para que puedan pasar un lindo fin de semana. Bueno, dale, si vos te parece bien. Ahora sí, nos reencontramos la semana que viene a las 4 de la tarde por aquí, por Punto Cero. Ahora se quedan con toda la programación de la radio que sigue hasta tarde a la noche. Así que bueno, nos vemos hasta luego. Chau.